La noche estaba envuelta en luces doradas, copas de champaña y sonrisas falsas. Lennox pensó que aquel sería el día más importante de su vida, su compromiso con el hombre que amaba, el fruto de 4 años de esfuerzo, sueños compartidos y sacrificios silenciosos. Pero no sabía que esa misma noche, su corazón sería destrozado frente a 150 personas y que su prometido convertiría su amor en una cruel humillación pública. Todo comenzó como en un cuento. Lennox, elegante y segura, observaba cómo los invitados disfrutaban del banquete, cómo las luces del salón se reflejaban en los cristales del techo y cómo Barrett, su prometido, sonreía a todos, menos a ella. Había algo extraño en su mirada, una tensión que la inquietaba. Intentó convencer a su mente de que eran los nervios típicos de una gran noche. Pero cuando vio a su prima Freya riendo junto a él, con un vestido blanco que parecía una provocación, una sombra de duda cruzó su pecho. Freya siempre había sido competitiva. Desde niñas, quería todo lo que Lennox tenía, sus notas, sus amistades, sus logros, y ahora, al parecer, también a su prometido. Pero Lennox, enamorada, no quería ver lo evidente. Ella había sido el pilar de Barrett. Lo apoyó cuando nadie más creía en él, invirtió dinero en su negocio, cubrió sus deudas, y aún así seguía agradecida por cada sonrisa suya. Se convenció de que el amor verdadero era paciencia y sacrificio. Qué equivocada estaba. Cuando Barrett tomó el micrófono, el salón se llenó de un silencio expectante. Lennox lo miró con el corazón palpitante, imaginando las palabras que había soñado escuchar, una promesa de amor eterno, un quiero pasar mi vida contigo. Pero en lugar de volverse hacia ella, Barrett giró el cuerpo hacia Freya. Se arrodilló ante su prima, sacó un pequeño estuche de terciopelo y, con voz temblorosa, dijo, Freya, desde que te conocí supe que eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida, ¿quieres casarte conmigo? Por un instante, el tiempo se detuvo. Lennox sintió como la sangre le abandonaba el cuerpo. Era su anillo. El anillo que ella misma había comprado, imaginando el día en que Barrett se lo ofrecería a ella. El anillo que había escondido en su apartamento, esperando el momento perfecto. La risa emocionada de Freya la sacó de su trance. La mujer a la que había considerado familia saltaba de alegría mientras todos los invitados se debatían entre el asombro y la vergüenza ajena. Lennox no lloró. No gritó. Sonrió. Y en esa sonrisa había una furia silenciosa, una claridad nueva. Caminó hacia el micrófono que Barrett había dejado sobre la mesa y lo tomó con una calma que heló el aire del salón. Antes de que celebremos este compromiso, como dijo con voz serena pero firme, quisiera contarles una historia sobre ese hermoso anillo que Freya lleva puesto. Barrett empalideció. Freya, todavía radiante, apenas alcanzó a reír nerviosa. Pero Lennox continuó, ese anillo, con su diamante de $15,000, lo compré yo. Lo pagué con mi dinero hace 6 meses, creyendo que Barrett me lo entregaría esta noche. También pagué el alquiler de su oficina durante año y medio, las cenas con inversionistas, las facturas cuando el negocio se vino abajo, e incluso este evento. Hubo un murmullo entre los invitados. Freya bajó la vista a su mano, como si el anillo se hubiera vuelto de plomo. Barrett intentó arrebatarle el micrófono, pero su padre se interpuso con la severidad de un juez. Lennox respiró profundo y sonrió con una mezcla de dolor y satisfacción. Y ya que estamos, quiero mostrarles cuándo comenzó esta gran historia de amor. Conectó su teléfono al proyector del salón, y en la pantalla comenzaron a aparecer mensajes de texto, conversaciones entre Barrett y Freya, fotos, fechas, detalles de encuentros en hoteles pagados con su tarjeta de crédito. El salón explotó. Los murmullos se transformaron en gritos. La madre de Lennox lloraba, los socios de Barrett se marchaban indignados y Freya temblaba al leer en voz alta uno de los mensajes, Lennox es útil. Su dinero mantiene mi negocio. Cuando esté estable, me desharé de ella. El rostro de Barrett se tornó gris. Eso es mentira, murmuró, pero nadie lo escuchó. Entonces, Lennox soltó su golpe final. Ah, y sobre ese diamante que tanto te gusta, Freya, quizá quieras revisarlo. Porque hace 2 días mandé retirar la piedra real. Lo que llevas en el dedo es una imitación,
Vale unos $40. El silencio que siguió fue absoluto. Freya, roja de rabia, se quitó el anillo y lo lanzó al suelo. «Me mentiste», gritó a Barrett, quien intentó detenerla. Pero ella lo empujó y salió del salón, dejándolo solo frente a las miradas condenatorias de todos. Barrett, desesperado, intentó acercarse a Lennox. «¿Podemos hablar, por favor?» Fue un error, ella levantó una mano, cortándolo. «Sí, un error. Pero no mío. Guárdate tus disculpas para tu abogado. Ya recibirá los documentos por fraude y malversación de fondos». Con la serenidad de quien ha terminado una guerra, Lennox agradeció a los invitados por asistir. «Disculpen el espectáculo», dijo. «Pero al menos la comida y el vino ya están pagados. Disfrútenlos». Luego se giró y caminó hacia la salida, su amiga Sutton a su lado, mientras Barrett era escoltado fuera por seguridad. No miró atrás. No lloró. No más. Los meses siguientes fueron duros. Lloró algunas noches, claro. Recordó los momentos buenos y se preguntó cómo no había visto las señales. Pero poco a poco, el dolor se convirtió en fuerza. Vendió el verdadero diamante, donó parte del dinero a un refugio para mujeres víctimas de abuso financiero y con el resto abrió una cuenta de inversión. Su historia, contada con valentía en un blog, se volvió viral. Miles de mujeres le escribieron agradeciendo su ejemplo, inspiradas por su decisión de no dejarse vencer. Mientras Barrett veía su imperio desmoronarse, Lennox ascendía en su carrera, alcanzando el puesto de vicepresidente en su empresa. Por primera vez en años, trabajaba solo para sí misma. Había descubierto una verdad que valía más que cualquier venganza, que el poder más grande es sanar, prosperar y seguir adelante con la cabeza en alto. Cuando el amor verdadero llegó de nuevo, un hombre sencillo, respetuoso y sin máscaras, Lennox no sintió miedo. Aprendió que amar no es sacrificarse por alguien que te consume, sino compartir con quien te respeta. Y cada vez que recuerda aquella noche, no siente rencor. Siente orgullo. Porque ese anillo, aquel símbolo de traición, se convirtió en la llave que abrió la puerta de su libertad. Y porque, al final, el mayor castigo para quien la traicionó fue verla brillar más que nunca, sin él. Durante 4 años, Lennox vivió convencida de que estaba construyendo la historia de amor perfecta. Conoció a Barrett en una de esas reuniones elegantes donde todos fingen éxito y confianza, pero él le pareció diferente. No se escondía detrás de una máscara de triunfos, le confesó que su negocio apenas sobrevivía, que necesitaba a alguien que creyera en él. Y Lennox, con su corazón grande y sus sueños compartidos, decidió ser esa persona. Desde aquel momento, su vida giró en torno a él. Fue su socia silenciosa, su apoyo incondicional, la voz que lo motivaba cuando todo parecía derrumbarse. Le ayudaba con sus presentaciones, le editaba sus propuestas de inversión e incluso cubría gastos cuando los números no cuadraban. Mientras Barrett soñaba con ser un gran empresario, Lennox era quien lo impulsaba con dinero, con ideas y con amor. Ella creía que estaban construyendo algo juntos, un futuro, una vida, una familia. Había noches en las que él llegaba agotado, con la corbata deshecha y el ceño fruncido, y ella lo abrazaba sin hacer preguntas. Le cocinaba, lo escuchaba, lo calmaba. Cuando él se mostraba frustrado por no conseguir inversionistas, Lennox abría su propia cuenta de ahorros y decía, «No te preocupes, amor, esto es temporal. Eres brillante. Lo lograremos». Y lo creyó. Lo creyó cada vez que él la miraba con esa sonrisa segura, la misma que con el tiempo se volvió distante, vacía, casi ensayada. Pero Lennox no quería aceptar que algo estaba cambiando. Cuando Barrett empezó a llegar tarde, ella se repetía que era por trabajo. Cuando comenzó a evitar las conversaciones profundas, pensó que estaba estresado. Cuando ya no la miraba con ternura, sino con una frialdad incómoda, decidió culparse a sí misma. Quizá estaba demasiado ocupada en su empleo, quizá no le prestaba la atención suficiente. Lo cierto es que, sin darse cuenta, Lennox comenzó a sostener sola una relación que hacía tiempo se había derrumbado. Barrett había dejado de compartirle sus proyectos, de contarle sus ideas, de incluirla en sus planes.
Antes, cada meta era nuestra, pero ahora todo era mío. Y aunque la distancia crecía entre ellos, ella se negaba a ver el abismo. Se decía que el amor lo podía todo, que las parejas atravesaban rachas difíciles, que pronto volverían a ser como antes. A veces, mientras él dormía, Lennox lo miraba en silencio, buscando en su rostro al hombre que había conocido. Recordaba las madrugadas en que él le hablaba de sus metas con los ojos llenos de ilusión. Pero ahora solo veía un extraño. Un hombre que, poco a poco, la estaba apartando de su mundo sin siquiera notarlo. Sus amigas le decían que trabajaba demasiado por alguien que no hacía lo mismo por ella. Su mejor amiga, Sutton, la miraba con preocupación cada vez que Lennox inventaba excusas para justificar los comportamientos de Barrett. «No te das cuenta», le decía, «él no está contigo por amor, está contigo porque le facilitas la vida». Lennox se reía, dolida, y respondía, «No, él me ama. Solo está pasando un mal momento». Pero aquel mal momento se extendió más de lo que ella imaginó. Las citas románticas desaparecieron, las conversaciones se volvieron frías y su apartamento, antes lleno de risas, se convirtió en un lugar silencioso. A veces, cuando Barrett llegaba tarde, traía el olor de un perfume que no era suyo. Lennox lo notaba, pero se obligaba a ignorarlo. «No voy a ser paranoica», se decía. «Confío en él». Esa confianza, sin embargo, comenzó a sentirse como una soga que ella misma sostenía mientras se hundía más y más. Cada vez que él pedía ayuda económica, ella accedía. Cada vez que decía «lo tengo bajo control», ella asentía. Era un amor ciego, pero sobre todo, era una fe que él no merecía. Aún así, Lennox se mantenía firme. Planeaba su futuro con él, hablaba de casarse, de comprar una casa, de tener hijos. Y aunque Barrett solo respondía con evasivas o promesas vacías, ella seguía construyendo castillos sobre cimientos de arena. Lo amaba tanto que prefería taparse los ojos antes que ver la verdad. La verdad era que Barrett ya no la veía como su pareja, sino como un medio para un fin. Cada sonrisa suya escondía cálculo, cada palabra dulce era una herramienta más para mantenerla cerca. Y Lennox, tan generosa, tan dispuesta a darlo todo, nunca imaginó que el amor de su vida planeaba traicionarla del modo más cruel. Había apostado todo por él, tiempo, dinero, confianza, dignidad. Lo había defendido ante su familia, había justificado sus ausencias, había creído en su talento incluso cuando él no creía en sí mismo. Pero lo que no sabía era que Barrett estaba construyendo su propio imperio, sobre los cimientos de su ingenuidad. En esos años, Lennox confundió amor con lealtad, sacrificio con entrega, paciencia con debilidad. No entendía que mientras ella daba todo de sí, él solo tomaba. Y cuando el amor se convierte en una transacción unilateral, el resultado siempre es el mismo, el vacío. Así fue como, sin darse cuenta, Lennox se fue perdiendo. Su risa se apagó, su energía se diluyó, y su vida giró únicamente en torno a un hombre que ya no estaba ahí. Pero el destino tenía sus propios planes, y pronto esa misma lealtad que la cegó se convertiría en su mayor fortaleza. Porque cuando todo explotara, cuando la traición saliera a la luz, el mundo entero vería lo que ella había soportado en silencio, y Barrett descubriría que subestimar a una mujer que lo dio todo sería su error más caro. El ambiente en el salón era elegante, casi de ensueño. Las luces de cristal pendían del techo como diamantes suspendidos, y la música flotaba entre conversaciones, risas y copas que tintineaban. Lennox había organizado cada detalle con amor, imaginando que aquella sería la noche en que Barrett le pediría matrimonio frente a todos. Pero lo que no sabía era que esa misma noche sería testigo del momento más humillante y liberador de su vida. Desde hacía rato, algo no encajaba. Barrett estaba distante, nervioso, como si su mente estuviera en otro lugar. Cada vez que ella intentaba acercarse, él encontraba una excusa para alejarse. Pero lo que realmente la hizo sospechar fue la presencia de Freya. Su prima. La misma que había aparecido de la nada semanas atrás, siempre casualmente en los mismos lugares que Barrett, siempre demasiado arreglada, demasiado risueña. Lennox trató de ignorar la incomodidad que le causaba verla allí, vestida de blanco, como si no bastara con ser invitada,
tenía que vestirse como la protagonista de la noche. Pero cuando las risas entre Freya y Barrett se volvieron susurros, cuando los gestos cómplices se transformaron en caricias fugaces, algo dentro de Lennox se quebró. Decidida, caminó hacia ellos con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Su vestido largo se deslizaba sobre el mármol mientras su mente gritaba una sola palabra: no puede ser. Los encontró en el pasillo, junto a una columna de flores, las manos entrelazadas. La escena fue un puñal en el pecho. Barrett se sobresaltó, soltando a Freya como un niño atrapado en falta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lennox con voz controlada, demasiado calmada para el caos que rugía dentro de ella. Barrett palideció. Freya, en cambio, sonrió con descaro, inclinando la cabeza como si estuviera disfrutando el espectáculo. Nada, Lennox, respondió con falsa dulzura. Solo estábamos hablando. No seas tan paranoica, quizá eso es lo que lo tiene con dudas. ¿Dudas? Aquella palabra cayó como una bomba. ¿Dudas de qué? ¿De su compromiso? ¿De su amor? Lennox no alcanzó a responder cuando Barrett, con gesto torpe, le tomó la mano y murmuró: ignórala, por favor. No arruinemos la noche. Solo, confía en mí. Confía en mí. La frase sonó hueca, como un eco de un pasado ya inexistente. Barrett se alejó, y Lennox lo siguió con la mirada mientras él subía al escenario improvisado en el centro del salón. El murmullo de los invitados se apagó cuando tomó el micrófono. Gracias a todos por venir esta noche para celebrar el amor, comenzó, y su voz resonó con una seguridad que contrastaba con la ansiedad que ella había visto minutos antes. Lennox sintió como su estómago se encogía. Su madre la observaba emocionada, pensando que aquel era el momento. Barrett continuó: a veces la vida te sorprende. A veces descubres que el amor verdadero no siempre llega como lo planeas. Lennox sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Muy mal. Él hablaba sin mirarla, sin siquiera buscar su rostro entre el público. Y entonces ocurrió. Barrett giró hacia la derecha, hacia Freya, que lo observaba con una sonrisa tan radiante como venenosa. Lennox apenas pudo respirar cuando lo vio hincarse sobre una rodilla. El murmullo de los invitados se transformó en un suspiro colectivo. Barrett sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo negro. Lennox reconoció el estuche al instante. Su corazón se detuvo. Era su anillo. Su anillo. El anillo que había comprado con meses de esfuerzo, soñando con este mismo instante, solo que en esa fantasía, el hombre arrodillado le hablaba a ella, no a otra. Freya, dijo Barrett con una sonrisa perfecta, desde el momento en que te conocí, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? El salón estalló en un coro de exclamaciones. Algunos invitados aplaudieron por pura confusión, otros se quedaron boquiabiertos. La madre de Lennox se llevó las manos al rostro, incrédula. Su padre se levantó de la mesa, rojo de ira. ¿Y Freya? Freya gritó un y sí, tan agudo y triunfal que heló la sangre de todos. Se arrojó sobre Barrett, besándolo frente a todos. Las cámaras de los teléfonos se levantaron, los flashes parpadearon como relámpagos, y el mundo de Lennox se derrumbó. Ella permaneció inmóvil, como una estatua tallada en dolor. Todo el aire pareció abandonarla. El sonido de la multitud se volvió un murmullo lejano. Las risas, las felicitaciones, los murmullos de asombro. Todo flotaba a su alrededor como un eco distorsionado. Solo veía a Barrett, el hombre que había amado, el que le había jurado lealtad, abrazando a otra con el mismo gesto que antes era suyo. Entonces él la miró. Por un instante, sus ojos se cruzaron. Y en lugar de amor, Lennox vio algo peor que la traición, vio lástima. Barrett, con Freya colgada de su brazo, se acercó. Lennox, lo siento, murmuró con voz temblorosa, lo suficientemente alta para que los más cercanos escucharan. Freya y yo, nos enamoramos. No quería que te enteraras así, pero merecías saber la verdad. La verdad. Qué palabra tan cruel. Freya, aferrada a él, añadió con una sonrisa venenosa,
no te lo tomes tan personal, prima. Es solo que él necesitaba a alguien que realmente lo apoyara, no a alguien tan ocupada en su carrera como tú. El silencio que siguió fue insoportable. Lennox sintió cómo la rabia le subía desde el pecho hasta la garganta, sofocándola. Y sin pensarlo, dio un paso al frente. Luego otro. Los invitados se apartaron. Barrett abrió la boca para decir algo, pero lo único que salió fue un golpe seco. Una bofetada. Fuerte. Clara. El eco resonó por todo el salón. Barrett se quedó inmóvil, la mejilla enrojecida, los ojos desorbitados. Nadie se movió. Nadie respiró. Lennox, con el rostro en alto, lo miró con una calma gélida. No te preocupes, dijo con voz firme, no pienso llorar. No pienso correr. Solo asegúrate de recordar este momento, porque hoy, Barrett, te acabas de arrodillar ante tu peor error. Luego se giró, tomó la copa de champaña más cercana y, mientras todos seguían en silencio, bebió un sorbo sin despegar los ojos de él. En ese instante, Lennox dejó de ser la mujer herida, y se convirtió en la mujer que haría de esa traición su venganza más elegante. El silencio que siguió a la bofetada fue absoluto. Podía escucharse el sonido del corazón de todos latiendo al unísono, una mezcla de tensión, sorpresa y miedo. Barrett, todavía con la mejilla encendida, balbuceaba algo ininteligible mientras intentaba recomponer su falsa compostura. Freya lo miraba, desconcertada, como si no entendiera que la función se había acabado. Pero Lennox no se movió. No huyó. No lloró. En cambio, dio un paso hacia el micrófono, su respiración calmada, su voz serena. Tomó la copa de champaña de una mesa y, con un gesto elegante, la levantó como si fuera el inicio de un brindis. Antes de que todos se retiren, dijo con una sonrisa tan helada que podía cortar el aire, creo que vale la pena contar una pequeña historia sobre este hermoso anillo que Freya lleva en su mano. Un murmullo recorrió la sala. Freya frunció el ceño, bajando la mirada hacia la joya que brillaba bajo las luces. Barrett dio un paso hacia adelante, alarmado. Lennox, por favor, no hagas esto aquí. ¿Aquí? Repitió ella, alzando una ceja. Pero aquí es perfecto. Después de todo, ustedes decidieron hacer pública su historia de amor. Lo justo es que el resto conozca todos los capítulos. Las miradas se centraron en ella. Algunos invitados, con sus teléfonos todavía en mano, comenzaron a grabar. Lennox se aclaró la garganta y continuó. Ese anillo, con su hermoso diamante de $15,000, lo compré yo hace 6 meses. Lo pagué con mi dinero, pensando que Barrett me sorprendería con él esta noche. Hizo una pausa. Supongo que en eso no me equivoqué. Los murmullos se volvieron exclamaciones. El rostro de Barrett perdió el color. Freya parpadeó varias veces, como si no comprendiera. Lennox giró ligeramente la cabeza hacia ella, con una sonrisa casi compasiva. Y eso no es todo. Hace 2 días, cuando descubrí su pequeña aventura, decidí pasar por la joyería donde lo compré. Le pedí al joyero que retirara la piedra real. Lennox hizo una breve pausa para dejar que las palabras cayeran como martillazos. Lo que llevas puesto, querida, es una imitación. Cubic zirconia. Valor aproximado, $40. El salón estalló. Una mezcla de risas contenidas, jadeos y murmullos electrizó el ambiente. Freya, horrorizada, se miró la mano como si el anillo se hubiera convertido en veneno. Barrett abrió los ojos, atónito. «Estás mintiendo», espetó Freya, la voz temblorosa. «No puede ser». Lennox sonrió y sacó su teléfono. En la pantalla, visible para todos, mostró una foto del recibo del joyero y una imagen del verdadero diamante descansando en una caja de seguridad. «Oh, créeme, puedo». Y lo mejor, añadió con un brillo travieso en los ojos, es que el diamante será subastado la próxima semana. Lo que recaude servirá para recuperar parte de la inversión que hice en este experimento fallido llamado Barrett. Las carcajadas se mezclaron con los suspiros de incredulidad.
Algunos invitados intentaron disimular su diversión detrás de copas vacías, otros se limitaron a observar el desastre con una mezcla de fascinación y vergüenza ajena. Freya, roja de furia, lanzó el anillo al suelo, donde rebotó con un tintineo débil. «Tú me mentiste», gritó, dirigiéndose a Barret. «Dijiste que era un diamante real. Dijiste que eras rico». Barret, atrapado, extendió una mano hacia ella. «Cariño, yo». «No me llames así», le gritó ella, apartándose con un empujón. «No eres nada». El público contenía la respiración. Era una escena digna de una telenovela, pero nadie se atrevía a intervenir. Barret, desesperado, intentó acercarse a Lennox, pero ella levantó la mano, imponiendo silencio con un simple gesto. «No te molestes en explicarte, Barret. Ya lo hiciste por escrito». Hizo un ademán, y en la pantalla del proyector, el mismo que estaba preparado para su diapositiva de amor, comenzaron a aparecer mensajes entre él y Freya. Textos cargados de mentiras, deseo y burla. Capturas con fechas, ubicaciones, y hasta recibos de hoteles pagados con la tarjeta de Lennox. Un murmullo se transformó en un rugido. Los socios de Barret se levantaron de sus mesas con expresión de asco. Uno de ellos murmuró: «Esto va a hundirnos a todos». La madre de Lennox rompió en llanto. Su padre cruzó los brazos, mirando a Barret con un desprecio que no necesitaba palabras. En la pantalla, uno de los mensajes destacaba sobre todos los demás. La voz de Lennox resonó, calmada pero afilada. «Lennox es aburrida, pero útil. Su dinero mantiene mi negocio. Cuando esté estable, la sacaré del camino». Bajó el teléfono lentamente y miró directamente a Barret. «Palabras tuyas, ¿no?». Barret no respondió. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. La máscara de seguridad, de arrogancia, de encanto, todo se desmoronó. Freya, ya sin el anillo, sin el orgullo, sin la compostura, retrocedió un paso. «¿Tú dijiste eso?», susurró. «¿Todo era mentira?». «Freya, te lo puedo explicar», murmuró Barret, estirando la mano. Pero ella se apartó con repugnancia. «Tú no eres un hombre. Eres un parásito». Lennox observó cómo la supuesta pareja se derrumbaba ante todos. Por un momento, se permitió disfrutarlo. No por venganza, sino por justicia. Por cada noche en la que creyó en él, por cada lágrima que contuvo mientras se mentía a sí misma. Entonces, con su porte elegante y su voz firme, concluyó: «Ahora todos pueden ver al hombre que realmente es Barret. No el empresario exitoso, no el prometido perfecto, sino el estafador emocional que vive de las mujeres que cree poder manipular». El público estalló en murmullos, aplausos discretos, miradas cómplices. Barret bajó la cabeza, vencido. Lennox respiró hondo, dejó el micrófono sobre la mesa y, con una sonrisa tranquila, añadió antes de marcharse: «Ah, y si alguien encuentra el anillo falso, pueden quedárselo. Es un recuerdo barato, de una lección muy cara». Y mientras salía del salón con la frente en alto, el murmullo detrás de ella se convirtió en una ovación contenida. No por el escándalo, sino por la fuerza. Porque esa noche, la mujer traicionada no se rompió, se transformó. El murmullo aún vibraba en el aire cuando Lennox, con el micrófono firmemente en la mano, dio un paso más al frente. No había temblor en su voz, ni rastro del dolor que todos esperaban ver. Solo calma. Una calma peligrosa, de esas que preceden al desastre. Barret, sudando, trató de recomponerse. «Ya fue suficiente, Lennox. Estás haciendo el ridículo». Ella lo miró con una sonrisa helada. «Oh, cariño, no he hecho ni la mitad». Las luces del salón se reflejaban en sus ojos como brasas. Lennox giró la cabeza hacia el público, hacia las decenas de rostros expectantes que ahora la miraban como si fuera la protagonista de un drama imposible de dejar de ver. «Durante 4 años», comenzó, «creí en Barret. Creí tanto en él que no solo le di mi amor, también le di mi dinero, mi tiempo y mi reputación». El silencio se hizo más denso.
Lennox alzó su teléfono, y con un toque, proyectó en la enorme pantalla del salón una carpeta digital llena de documentos, recibos y transferencias. Veamos, continuó con tono casi didáctico. $60,000 para cubrir sus gastos de negocio, facturas de materiales, viajes de trabajo y alquiler de oficina. Deslizó el dedo en la pantalla. 18 meses pagando el arriendo de su espacio cuando me dijo que el flujo de caja estaba ajustado. El público se removió incómodo. Un grupo de hombres, los socios de Barrett, se miraron entre sí, nerviosos. Y no olvidemos este detalle, añadió, levantando la vista con un brillo irónico, la fiesta de compromiso que todos están disfrutando esta noche. El local, la decoración, la champaña que están bebiendo, los canapés de salmón, todo lo pagué yo. Hubo un murmullo generalizado. Un invitado soltó un no puede ser. Otro, riendo con incredulidad, alzó su copa y murmuró, entonces, salud por ella. Barrett se adelantó furioso, tratando de quitarle el teléfono. Lennox, basta. Deja de decir estupideces. Pero antes de que pudiera alcanzarla, su padre se interpuso, firme, con una mirada que hizo retroceder incluso al valiente empresario. El gesto de ese hombre, implacable y silencioso, fue el golpe de autoridad que selló el destino de Barrett. Lennox continuó como si nada hubiera ocurrido. ¿Y saben lo más irónico? Preguntó con voz suave, casi divertida. Barrett solía decirme que yo era una inspiración, que sin mí nunca habría conseguido el éxito. Pausa breve, sonrisa gélida. Supongo que tenía razón, porque ahora todos saben que sin mí, jamás habría tenido ni siquiera esta fiesta. Algunos invitados no pudieron contener una risa nerviosa, otros simplemente observaron con el corazón encogido. Barrett estaba atrapado, sin salida. El encanto del empresario seguro de sí mismo se había desmoronado como un castillo de arena. Lennox bajó ligeramente la mirada y, por un instante, su voz se volvió más grave. Yo lo amaba. Lo amaba tanto que ignoré cada señal, cada mentira, cada excusa. Puse mi dinero, mis contactos y mi credibilidad en sus manos porque pensé que éramos un equipo. Pero mientras yo construía, él calculaba. Mientras yo soñaba, él planeaba cómo quedarse con todo. Las palabras cayeron como martillos sobre el suelo de mármol. Barrett intentó responder, pero no encontraba palabras. El público lo observaba con una mezcla de repulsión y desconcierto. ¿Saben cómo consiguió sus primeros inversionistas? Preguntó Lennox, alzando una ceja. Los conoció gracias a mí. Eran colegas, amigos de mi empresa, personas que confiaban en mi juicio. Les hablé de Barrett, les aseguré que era brillante, que valía la pena invertir en él. Se cruzó de brazos. ¿Y qué hizo él a cambio? Me usó. Usó mi nombre, mis contactos, mi esfuerzo, y, claro, mi cuenta bancaria. Un silencio denso se extendió por la sala. Las luces parecían más frías ahora. Y mientras tanto, prosiguió ella, con voz más baja, más afilada, él se acostaba con mi prima, en el mismo apartamento que yo pagaba, en la cama que compartíamos. El público soltó un murmullo de indignación colectiva. Alguien exclamó un «qué desgraciado» desde el fondo del salón. Lennox asintió despacio, sin apartar la mirada de Barrett, que ahora estaba lívido, el sudor marcándole la frente. No te preocupes, Barrett, dijo con ironía suave. Ya tomé medidas. Mi abogado, ese caballero que está junto a la puerta, presentó esta mañana una demanda por fraude, malversación y abuso financiero. Barrett retrocedió un paso, sorprendido. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bo, lo escuchaste perfectamente, replicó ella, bajando el micrófono con elegancia. Todo lo que construiste, todo lo que presumías, está sostenido con mi dinero y mis pruebas. Y hoy, frente a todos, dejo claro que no solo recupero lo mío, también recupero mi dignidad. La sala estalló en murmullos otra vez. Freya se había apartado unos pasos, observando la escena con una expresión mezcla de horror y arrepentimiento. Barrett, por primera vez, no sabía qué decir, qué fingir, ni a quién manipular.
Lennox respiró profundo, miró a todos y concluyó con voz firme. Esta no es la historia de una mujer traicionada. Es la historia de una mujer que finalmente abrió los ojos. Porque mientras algunos hombres roban dinero, otros roban tiempo, confianza y fe. Y yo ya pagué demasiado por alguien que no vale ni una lágrima. Dejó el micrófono sobre la mesa. Su postura era erguida, imponente. En su mirada no había rencor, solo determinación. Y mientras Barrett se desplomaba moralmente entre las ruinas de su mentira, Lennox se dio media vuelta y caminó hacia la salida con paso sereno. Cada tacón que golpeaba el suelo sonaba como un sello final, una sentencia. La mujer que había llegado enamorada se iba victoriosa. Porque esa noche, el negocio más caro de Barrett no fue su empresa, fue perder a la única persona que realmente creyó en él. El salón seguía envuelto en un silencio casi irreal. La tensión era tan densa que podía sentirse en el aire, vibrando entre los murmullos contenidos y las miradas incrédulas. Barrett, pálido, intentaba recomponerse, pero Lennox, firme frente al micrófono, sabía que aún no había terminado. ¿Quieren saber cuándo empezó esta gran historia de amor? Preguntó con un tono sereno, aunque en sus ojos brillaba una chispa peligrosa. Barrett dio un paso hacia adelante, los labios apretados. Lennox, por favor, ya basta. Esto no es necesario. Ella giró lentamente la cabeza, su voz baja, firme, cortante. Oh, Barrett, es absolutamente necesario. Porque tú elegiste hacerlo público. Yo solo estoy terminando lo que empezaste. Con un gesto elegante, conectó su teléfono al proyector del salón. La pantalla, que debía mostrar fotografías de su compromiso, se iluminó de repente con una cascada de mensajes. Cientos de líneas de texto. Conversaciones que no dejaban espacio para la duda. Freya, no puedo creer que sigamos viéndonos en su cama. Es casi divertido. Barrett, SHHH, ella no sospecha nada. Además, me conviene. Su dinero mantiene todo a flote. Freya, entonces aguanta un poco más. Cuando tengas tu negocio listo, nos deshacemos de ella. Un murmullo de horror recorrió el salón. Freya se quedó petrificada, con el rostro blanco como el mármol. Barrett intentó decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Esto debe ser un malentendido, balbuceó. Lennox alzó una ceja. ¿Un malentendido? Amplió la imagen, mostrando las fechas de las conversaciones. 8 meses, Barrett. 8 meses de mentiras, de escapadas a hoteles que pagué yo, de mensajes de amor eterno enviados desde mi cama. El público estalló en murmullos. Algunos se cubrieron la boca, otros grababan con sus teléfonos sin disimulo. La madre de Lennox sollozaba en silencio, su padre, inmóvil, observaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Pero Lennox no había terminado. Y ya que estamos hablando de negocios, continuó, les muestro algo más. Deslizó su dedo por la pantalla, y el proyector cambió de imagen. Ahora se veían extractos bancarios, registros contables y transferencias. Filas de números que contaban una historia de traición aún más profunda. Estos son los movimientos de nuestra cuenta compartida, explicó, su voz tan clara como una sentencia. Aquí están los retiros, los pagos sin justificar, las transferencias a nombres falsos. Barrett usó el dinero del negocio para financiar sus viajes con Freya, cenas, hoteles, incluso joyas. Todo con fondos de la empresa que está registrada bajo mi nombre. El salón entero se estremeció. Barrett comenzó a jadear, los ojos desorbitados. Sus socios, sentados cerca del escenario, se miraron unos a otros con pánico. Uno de ellos sacó su teléfono y salió del salón sin decir una palabra. Otro simplemente se hundió en su silla, llevándose las manos a la cabeza. ¿Sabes cómo se llama eso, Barrett? Preguntó Lennox con una calma glacial. Se llama fraude. Malversación de fondos. Robo. Freya, con la voz quebrada, intervino, eso no es cierto. Barrett me dijo que tú ya no estabas con él, que lo habías dejado. Lennox sonrió, sin pizca de humor. Ah, ¿sí?
Qué curioso. Porque mientras tú y él estaban de vacaciones en un resort de lujo, yo estaba enviándole dinero para cubrir problemas de flujo de efectivo. Debo admitirlo, tu relación con él fue muy rentable, para ti. Freya retrocedió un paso, avergonzada. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se atrevía a derramar. Mientes, musitó Barrett, aunque su voz ya no tenía fuerza. Lennox volvió a la pantalla. ¿Miento? Entonces, ¿cómo explicas esto? La imagen cambió de nuevo, mostrando un correo electrónico entre Barrett y un asesor financiero. Transfiere el monto al fondo personal, ella nunca revisa los detalles. Hizo una pausa. ¿Te suena, Barrett? El hombre no respondió. Su rostro era una máscara de derrota. La vergüenza lo había despojado de toda arrogancia. Lennox bajó el micrófono un momento, respiró hondo y, cuando volvió a hablar, su voz sonó más serena, más fría. No quería destruirte, Barrett. Solo quería la verdad. Pero resulta que la verdad se destruye sola, cuando está podrida. Hubo un silencio denso. Los invitados apenas respiraban. Todo el brillo del evento, las luces, la música, el lujo, se habían convertido en el escenario de una confesión pública. Entonces, Lennox hizo algo que nadie esperaba. Mostró el último documento, una denuncia formal con su nombre y el de su abogado. Esta mañana, dijo, presentamos una demanda por fraude, malversación y abuso financiero. Así que no te molestes en llamarme, ni en pedirme perdón. Lo próximo que recibirás será una citación judicial. El color desapareció completamente del rostro de Barrett. Se tambaleó un poco, intentando mantener la compostura, pero su mundo se estaba desmoronando delante de todos. Freya lo miró con horror, comprendiendo, demasiado tarde, que su amor había sido un espejismo construido sobre mentiras. Lennox lo observó con una serenidad que solo podía venir del cierre, de haber llegado al final del dolor. No me interesa verte sufrir, Barrett, dijo al fin, bajando el micrófono. Me interesa que aprendas lo que nunca entendiste, el amor no se compra con dinero ajeno, ni se construye con mentiras. Dejó el micrófono sobre la mesa, con un golpe seco que resonó en el salón entero. Nadie se atrevió a moverse. Y mientras caminaba hacia la salida, con el vestido brillando bajo las luces y la cabeza erguida, la pantalla detrás de ella seguía mostrando los mensajes, las pruebas, las fechas, las cifras. Todo lo que él había querido esconder. En ese momento, Lennox no era la mujer traicionada de una historia triste. Era la justicia hecha carne. La verdad caminando entre las ruinas de una mentira que acababa de incendiarse frente a todos. El ambiente en el salón era una mezcla de incredulidad y tensión. Freya seguía mirando la pantalla del proyector con el rostro desencajado, como si no terminara de comprender que toda su mentira acababa de ser expuesta ante decenas de personas. Barrett intentaba decir algo, pero apenas podía articular palabras, su reputación, su negocio y su supuesta relación acababan de derrumbarse en cuestión de minutos. De pronto, Freya alzó la voz, temblorosa, histérica. No. Esto no puede ser cierto. Gritó, mirando el anillo en su dedo, ese símbolo que hace unos minutos lucía con orgullo. Este anillo es mío. Él me lo dio. Lennox la observó con una serenidad casi inquietante. Caminó despacio hacia ella, cada paso resonando con firmeza en el suelo de mármol. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la mirada hacia la joya que Freya aún apretaba entre los dedos. ¿De ese anillo? Preguntó con voz suave, casi compasiva. No, querida. Ese anillo sigue siendo mío. Freya soltó una risa nerviosa, forzada. Tú lo regalaste. Él me lo dio. No puedes quitármelo. Lennox ladeó la cabeza, sonriendo apenas. Tienes razón, no puedo quitártelo. Pero tampoco querrás quedártelo cuando sepas la verdad. Hubo un murmullo entre los invitados. Todos observaban la escena como si se tratara del acto final de una obra que superaba cualquier ficción. Lennox levantó el micrófono con elegancia y dijo, con tono firme y controlado. Ese anillo, con el que Barrett se arrodilló frente a ti esta noche, es una imitación.
Una pieza de vidrio tallado, un cubic zirconia de unos $40. Las risas ahogadas y los murmullos de asombro recorrieron la sala. Freya, petrificada, miró el anillo con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Eso no es cierto. Sí lo es, respondió Lennox con calma. 2 días antes de descubrir su historia de amor, fui a la joyería donde lo había comprado. Les pedí que retiraran el diamante original y dejaran esta pequeña joya de fantasía en su lugar. Sacó su teléfono, abrió una foto y la proyectó en la pantalla. Allí estaba, una imagen del diamante real, reposando dentro de una caja fuerte, junto al recibo del joyero que confirmaba la modificación. El diamante verdadero, continuó, está bajo custodia. Lo venderé la próxima semana, y con ese dinero cubriré parte de las pérdidas que este pequeño fraude sentimental me costó. El público rompió en murmullos, algunos en risas contenidas. Barrett se quedó completamente mudo, con los ojos fijos en el suelo. Freya, en cambio, reaccionó como si la verdad la hubiera abofeteado. «Me mentiste», le gritó a Barrett, arrojándole el anillo con rabia. «Me dijiste que era un diamante auténtico. Me dijiste que eras rico». El anillo rebotó en el piso con un sonido hueco, insignificante. Barrett trató de acercarse a ella, levantando las manos, desesperado. «Freya, por favor, cálmate. No es lo que piensas». Ella retrocedió con asco. «No me toques. No quiero tener nada que ver contigo». El público, testigo involuntario del desastre, guardaba un silencio expectante. Era como ver el colapso de un edificio en cámara lenta. Lennox, sin perder la compostura, recogió el micrófono por última vez. Su voz sonó clara, tranquila, implacable. «No te preocupes, Freya. No tienes que devolver el anillo. Quédate con él si quieres. Es un recordatorio perfecto de lo que realmente valía tu relación, una ilusión barata». Las palabras cayeron como una sentencia. Freya bajó la mirada, su rostro ardiendo de vergüenza. Barrett intentó acercarse nuevamente, pero Lennox levantó la mano y lo detuvo sin mirarlo siquiera. «Y no te preocupes, Barrett», añadió. «Todo lo que acabamos de ver, todos los movimientos bancarios, los mensajes, los documentos, están legalmente registrados. Mis abogados ya tienen copias certificadas. Así que cualquier intento de manipular o borrar tu rastro será inútil». Barrett abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Parecía completamente vacío, derrotado, reducido a la sombra de lo que una vez fingió ser. Lennox respiró hondo, se alisó el vestido con un gesto automático y añadió, sin alterar el tono, «Yo solía pensar que la venganza era gritar, llorar o destruir. Pero no. La verdadera venganza es que el otro se destruya solo, frente a todos, con la verdad como testigo». El público estalló en aplausos contenidos, más por respeto que por espectáculo. Lennox no sonrió. Solo bajó el micrófono, se giró y caminó hacia la salida con paso firme, mientras Freya y Barrett quedaban atrás, atrapados entre las ruinas de su propia farsa. Esa noche, la mujer traicionada no se quebró. Esa noche, Lennox cerró el círculo con una elegancia tan devastadora que nadie en aquel salón volvería a mirarla con lástima, sino con admiración. Porque, al final, ella no solo había recuperado su dignidad, había convertido la traición más cruel en una lección imborrable. Pasaron los días, luego las semanas, y el escándalo se extendió como fuego sobre pasto seco. Lo que había comenzado como una noche de celebración se transformó en un huracán mediático dentro del círculo empresarial. Los rumores sobre la humillación pública de Barrett se propagaron por todas partes, inversionistas, socios y conocidos comentaban la historia como si fuera una leyenda moderna. El hombre que se había presentado como un visionario en bienes raíces se convirtió, de la noche a la mañana, en un ejemplo de advertencia sobre la ambición sin escrúpulos. Los socios con los que alguna vez había presumido de contactos comenzaron a retirarle la mano. Los inversionistas, horrorizados por las acusaciones de fraude y malversación, congelaron sus fondos y rescindieron los contratos. El negocio se derrumbó como una casa construida sobre arena. En menos de un mes, Barrett perdió todo,
su empresa, su reputación y hasta el pequeño apartamento de lujo que tanto presumía en las redes sociales. Las noticias de su caída circularon discretamente entre los mismos círculos donde antes se jactaba de sus éxitos. Pero lo peor para él no fue la ruina económica, sino el silencio absoluto de Lennox. Ella no lo llamó, no lo insultó, no lo buscó. Simplemente lo borró de su vida. Cada intento de contacto, mensajes, correos, llamadas desesperadas, era redirigido al abogado que manejaba la demanda. Las pocas veces que Barrett logró hablar con alguien cercano a ella, solo recibió una respuesta fría: no hay nada que discutir. Todo está en manos legales. Mientras tanto, Freya, su fiel compañera en la traición, no tardó en mostrar su verdadera cara. Al principio lo acompañó, llorando y prometiendo estar juntos sin importar lo que pase. Pero su lealtad se desmoronó cuando comprendió que Barrett ya no tenía dinero, ni poder, ni futuro. En apenas 6 días, hizo las maletas y desapareció, dejando atrás una nota tan breve como cruel: no puedo vivir con un fracasado. Desde entonces, Barrett fue visto vagando entre trabajos menores. Algunos decían que estaba empleado en una pequeña tienda, otros que hacía entregas para pagar sus deudas. Nadie sabía con certeza. Lo único seguro era que aquel hombre que una vez se creyó invencible ahora apenas podía sostenerse en pie. Sus mensajes a Lennox se volvieron patéticos: promesas de cambiar, disculpas vacías, súplicas por una segunda oportunidad. Pero ella nunca respondió. No por indiferencia, sino por decisión. Porque entendió que responder sería darle poder otra vez, permitirle ocupar un espacio que ya no le pertenecía. Cada carta que él enviaba, cada correo que intentaba justificar sus actos, terminaba igual: archivado por su abogado, ignorado por ella. A veces, Barrett intentaba conmoverla con frases como tú me hiciste mejor persona o no puedo vivir con la culpa, pero Lennox ya no sentía nada. El dolor había pasado, la furia se había apagado y, en su lugar, había quedado una calma nueva, la paz de quien ha cerrado una herida por completo. Mientras Barrett se hundía en su propio desastre, Lennox ascendía. Su carrera profesional creció rápidamente, su nombre, antes ligado al escándalo, comenzó a asociarse con fuerza, resiliencia y éxito. A cada paso que daba, Barrett quedaba más atrás, hasta volverse apenas una sombra, un recuerdo borroso. Y así, con la misma firmeza con la que sostuvo el micrófono aquella noche, Lennox mantuvo su promesa: nunca más mirar atrás, nunca más responder a quien la traicionó. Porque la venganza, al final, no era verlo caer, sino seguir caminando mientras él se quedaba en el suelo. Con el paso de los meses, Lennox transformó el dolor en propósito. Ya no despertaba con el corazón encogido ni con la mente llena de preguntas sin respuesta. Aquella herida, tan profunda, había cicatrizado con algo mucho más poderoso que la venganza: la libertad. Por primera vez en años, su tiempo y su energía le pertenecían solo a ella. Sin tener que sostener los sueños ajenos, descubrió cuánto potencial había estado ocultando bajo el peso de una relación desigual. Su trabajo, antes eclipsado por las preocupaciones y las excusas de Barrett, floreció. Su desempeño en la empresa fue tan sobresaliente que, en menos de 3 meses, fue ascendida a vicepresidenta de marketing. No porque buscara demostrar nada, sino porque al fin estaba enfocada en su propio crecimiento. Con su nueva claridad mental, comenzó a escribir. Primero fueron reflexiones breves, catárticas, solo para sí misma. Pero pronto comprendió que su historia podía servir a otras mujeres que habían pasado por lo mismo, amores que se convirtieron en trampas emocionales y financieras. Así nació su blog, un espacio donde hablaba sin adornos sobre independencia económica, manipulación afectiva y el costo invisible de sostener relaciones destructivas. En poco tiempo, el blog se volvió viral. Miles de lectoras comenzaron a compartir sus propias experiencias, agradeciendo la valentía con la que Lennox había transformado la humillación en inspiración. No sabía cuánto necesitaba leer esto, escribían. Gracias por decir en voz alta lo que tantas callamos. Lennox, conmovida, respondió a cada mensaje con empatía. No buscaba fama, sino comunidad. Quería que ninguna mujer volviera a sentirse sola mientras sostenía un amor que la consumía. El éxito de su plataforma coincidió con un cierre simbólico.
El verdadero diamante, aquel que Barrett había robado para su farsa y que Lennox había resguardado en una caja fuerte, fue finalmente vendido. No lo hizo con rabia ni con nostalgia, sino con gratitud. Ese anillo, testigo de su ingenuidad y su despertar, dejaría de ser un recordatorio de traición para convertirse en una semilla de cambio. Con el dinero obtenido, Lennox tomó una decisión que sorprendió incluso a sus amigos: donó la mitad a un refugio para mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Quería devolver, con acciones, la fuerza que tantas otras le habían ayudado a recuperar. La otra mitad la invirtió sabiamente, no como una revancha contra el pasado, sino como una promesa para su futuro. El día que entregó la donación, la directora del refugio le preguntó si quería que su nombre apareciera en el reconocimiento público. Lennox sonrió y negó con la cabeza. No, dijo con calma. No lo hago por eso. Lo hago porque sé lo que es empezar de cero con el alma rota y el bolsillo vacío. Al salir de aquel lugar, respiró profundo. El viento le revolvió el cabello y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de nada. Solo paz. Comprendió que no necesitaba destruir a nadie para sentir justicia. Su verdadera victoria era haber reconstruido su vida, más fuerte, más consciente, más suya. Lennox había pasado de ser una mujer que daba sin medida a una que elegía con sabiduría. Ya no invertía en promesas vacías ni en amores que pedían más de lo que ofrecían. Ahora invertía en sí misma, en su futuro, en un propósito que trascendía su historia. El diamante que alguna vez representó un amor roto ahora iluminaba la vida de otras mujeres. Y esa, pensó mientras caminaba de regreso a su oficina, era la joya más valiosa que podía tener, la de haber convertido la traición en una causa, el dolor en empoderamiento. Y su pasado en una inspiración para todas las que estaban aprendiendo, como ella, a brillar por sí mismas. El tiempo, al final, le enseñó a Lennox que la justicia no siempre llega en forma de castigo, sino de equilibrio. Aprendió que la verdadera vindicación no consiste en ver caer a quien te hirió, sino en levantarte tú misma sin que esa herida te defina. Ya no necesitaba que Barrett sufriera, ni que Freya la envidiara, ni que nadie reconociera públicamente lo que le habían hecho. Lo único que necesitaba era seguir viviendo, pero esta vez en sus propios términos. Comprendió que la dignidad no se suplica, se construye. Que la paz no se busca en el arrepentimiento de otros, sino en la decisión firme de cerrar la puerta y no mirar atrás. Que la revancha más elegante es el silencio, la calma de quien no tiene nada que demostrar, porque su vida habla por ella. Lennox solía pensar que justicia era exponer a quienes la traicionaron, pero con el tiempo descubrió que eso fue solo el principio. Lo verdaderamente transformador vino después, cuando eligió proteger su energía, invertir en sí misma, sanar sin necesidad de venganza. Cuando decidió que el pasado no merecía más espacio que una línea breve en la historia que estaba escribiendo. Sus días se llenaron de nuevos proyectos, viajes y metas que antes ni se permitía soñar. Volvía a reír, a dormir en paz, a sentirse ligera. Sus amigos la describían como alguien renovado, y lo cierto era que lo había logrado. Había construido una vida tan plena que su antiguo dolor ya no dolía, apenas era una cicatriz que contaba su evolución. A veces, cuando le preguntaban por Barrett o por aquella famosa noche, ella sonreía con serenidad. Fue solo una página de mi historia, respondía. Una que me ayudó a escribir el resto con más fuerza. Y en efecto, eso fue lo que se convirtió Barrett para ella, una nota al pie. Un nombre perdido en el pasado, irrelevante frente al brillo de la mujer en la que se transformó. Porque la verdadera redención no está en destruir a los demás, sino en construir una vida tan sólida, tan luminosa, tan tuya, que ni siquiera el recuerdo de quienes intentaron romperte logre ensombrecerla. Lennox entendió que el poder más grande que puede tener una mujer no es la venganza, sino la libertad. La libertad de elegir su destino, de proteger su paz, de avanzar sin rencor. Y mientras miraba hacia adelante, con el corazón tranquilo y el futuro abierto, supo que todo lo que había perdido aquella noche fue, en realidad, el precio justo por recuperar lo más importante, a sí misma.